Nuevamente buenos días. Tengo que hacer tiempo porque sé que esta misa nunca era puntual, así que la gente llega para la comunión. En esta misa va a llegar para la comunión, más o menos. Por lo menos los hice sonreír. Vamos bien, vamos bien. Celebramos la Navidad. Yo no tuve celebración de la Navidad, vine a la misa de 11, pero no pude predicar. Así que hoy me van a tener que bancar. No, simplemente en esta fiesta de la Navidad y las lecturas de hoy, me detuve a pensar en la presencia de un niño, un bebé, Jesús como niño. Y me puse a pensar en la realidad nuestra, de la mayoría de nosotros como papás y como mamás. La llegada de un niño a nuestras vidas nos cambió la vida, nos cambió de título. A partir de ese día nos empezaron a llamar papá y mamá. Y como si fuera poco, a partir de ese día, si no fue nuestro, nos empezaron a llamar abuelo y abuela. La cuestión que eso nos cambió la vida, porque ya no podemos pensar más en nosotros mismos. Si la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, creo que la historia de cualquier mujer y cualquier hombre se divide antes de ser padre y después de ser madre. Creo no estar equivocados, porque a partir de ese día nuestra vida ya no se nos permitió pensar en nosotros mismos. Ya la vida nos convida a vivir en función de esa maravilla que salió de esa panza de la mujer con el aporte del hombre. Y la vida ya no es la misma. E inclusive esa presencia de ese niño nos trajo desafíos lindos y desafíos feos, porque a veces los hijos nos hacen encontrar nuestras propias limitaciones. A veces los hijos hacen ruidos que parecen estorbar nuestra paz, pero no, es signo de vida. Es signo de que ya no está todo bajo control. Por eso creo que es importante pensar en la Navidad en eso. ¿Por qué Dios quiso que Jesús se hiciera hombre como quiso que a mi vida llegara una criatura? Porque eso nos cambia la vida. En la primera lectura que escuchábamos hoy, me gusta pensar en esto. Esta mujer no podía tener familia y Dios le regaló un hijo, Samuel. Y ella decidió consagrárselo a Dios. Ayer celebrábamos la fiesta de los santos inocentes y rezaba por tantos niños que no terminaron el embarazo en tu vientre o en el vientre de una mujer. Por circunstancias de la vida, por decisiones propias, no importa. La importancia es creer que esas vidas siguen existiendo desde el momento en que fueron concebidos y hoy los ponemos en la presencia de la Virgen. Y esta mujer, me gustaría invitarte a que decidas algo importante, porque a todos nosotros nos preocupan nuestras familias, nos preocupan nuestros hijos, nuestros nietos, sobre todo porque nos preocupan porque no salieron como queríamos, no nos salieron de acuerdo a un molde que nos habíamos hecho o que heredamos de mandatos. Pero esta mujer se lo consagró a Dios. El día que vos decidiste bautizar a tus hijos, o tal vez a tus nietos, o aunque sea el deseo del bautismo, ese día es una forma de ponerlos en manos de Dios, porque sabés que un día se te van a ir de las manos. Jesús, en este evangelio de hoy, no sé si prestaron atención, Jesús se le fue de las manos a José y a María. El día que vos decidiste ponernos en manos de Dios, tuviste que aceptar, y si no lo hiciste, aceptarlo hoy. El día que decidiste ponernos en manos de Dios,
¿Lo hiciste consciente o inconscientemente, o la vida te obliga a tomar conciencia de que es cierto que los hijos se nos van de las manos, pero cuando los pusimos en manos de Dios, debemos aceptar que nunca se van de las manos de Dios? Nunca se van de las manos de Dios. Primera enseñanza. La maternidad y la paternidad por la llegada de un niño a la historia, el niño Jesús, como lo pasó en tu propia historia, ciertamente crecieron, volaron, ciertamente salió de tu panza, pero nunca salió de tu corazón. Y eso es también un poco lo que Dios siente. Hoy te invito, como papá, como mamá, como abuela, como hijo. Inclusive porque los padres somos un poco profetas, y el profeta siempre anuncia cosas que los otros no ven. Por eso es lindo pensar que muchas veces cuando una persona ha crecido y reconoce que su papá o su mamá tenía razón, esa persona ya tiene un hijo o una hija que piensa que está equivocado. Por eso es importante, no me voy a extender, pero algún día me gustaría predicar en torno a este evangelio, esta figura de Jesús. Hace 4 días celebramos el nacimiento de Jesús y a esta altura ya tiene 12 años en este evangelio. Qué rápido que pasan los tiempos. En tu vida también. ¿Cuántas veces escuchamos las primeras palabras o las primeras reflexiones intelectuales de un hijo y nos decimos, ¿cuándo creció? Y este niño, Jesús, que los padres lo perdieron, me hace acordar a la adolescencia. Porque María y José perdieron a un niño y de golpe cuando lo encontraron, después de 3 días, me hace acordar a la resurrección, ¿no? 3 días, dice 3 días, lo reencontraron, pero ya no era el mismo niño. Fue un niño que le respondió, les contestó. Porque era un niño que tenía que aprender que la vida se le enfrenta solo. Y a veces es necesario desprenderse de los padres, lamentablemente con el dolor. Por eso me gusta pensar que a veces la adolescencia de nuestros hijos es un segundo parto. Causa dolor, pero es un parto afectivo, porque el dolor se produce en el corazón. Pero es un dolor necesario para que él aprenda a enfrentar solo la vida. Porque mañana nos tendrá como puerto donde atracar, porque se animó a aventurarse a las fronteras que no tiene el océano. Pero los papás muchas veces ya no son esa barca donde navegan. Los papás muchas veces solo nos toca ser el puerto donde quieran venir a atracar, aún después de una gran tormenta de la vida. Pero de alguna manera con esto termino. Así como nunca nos podemos olvidar de nuestros hijos, así como nunca tomen las decisiones que tomen en su vida, inclusive hasta cambiar de género, lo digo porque sucede. Un padre verdadero y una madre verdadera no pueden dejar de amar a su hijo. No deben dejar de amar a su hijo. Y lo mismo le pasa a Dios con nosotros. Y es un dolor de amor. Es el dolor que hoy sentimos nosotros al recordar a nuestros padres que ya no estuvieron en la mesa de Navidad. Y volveríamos a hacer las cosas distintas para no causarle tanto dolor. Pero es el dolor del amor. Por eso cuando miramos a Dios y miramos nuestros sentimientos de papás o de hijos, animate a pensar que en algo te pareces a Dios, que a pesar de tu dolor, de lo que te hagan, no puedes dejar de amar. Y a pesar de los brazos se te van a abrir cuando vuelva. Así nos mira Dios a nosotros,
Así mirás vos a tu familia, pero tenés la certeza de que si está en las manos de Dios, está en buenas manos. Y de las manos de Dios nadie se escapa. Porque al final de los caminos está Dios. Porque Dios escribe derecho con líneas torcidas. No te preocupes por las líneas torcidas, ni de tu vida, ni de tus hijos. Porque al final de esas líneas está Dios. Y esa fue la certeza de la Virgen y de José, que tuvieron que hacerse cargo nada menos que del Hijo de Dios. Y de alguna manera en tus hijos los puedes entender a ellos. Pero ellos confiaron. Confía, porque Dios tiene un plan para tu familia. Y los planes de Dios siempre terminan bien. No se ha terminado de escribir el libro. No estás viviendo, y tus hijos tampoco, el último capítulo. Es un capítulo más del libro de la vida, de ellos, del tuyo y del de todos nosotros. Amén.